Recordemos hace recientemente que uno de los grandes sindicatos mexicanos, el ramo del servicio de electricidad, planteó demandas de carácter gremial ante la Suprema Corte, en que también estaban involucrados el principio de nacionalidad, es decir, en el servicio de prestación de la energía eléctrica y en tantos servicios que presta el Estado actualmente, está interesada la nación. Sucede que como esos servicios los controla directamente la Federación, la Suprema Corte establece: ustedes, miles y miles, en gran cantidad de trabajadores, que además de defender sus intereses gremiales, me están señalando que están en juego intereses nacionales, puesto que lógicamente una nación, un país, entra en contradicción e incluso puede entrar en confrontación con los intereses foráneos de organismos de otros países, como serían las empresas transnacionales o gobiernos de otros países. Sucede que la Suprema Corte de México ignora esta realidad y dice: tú, sindicato de 40,000 o 60,000 trabajadores, no tienes interés jurídico en promover la afectación de los intereses jurídicos de una nación o de un pueblo organizado como unidad política. Este es un criterio aberrante, porque de acuerdo con la Constitución Federal, y no puede ser de otra manera, de acuerdo que son principios universales consagrados en todas las constituciones modernas desde 1789, bajo este cariz tenemos que el concepto de nación no puede acapararlo, no puede ser titular de ese concepto únicamente la Federación, que finalmente es un órgano del Estado, es parte del Estado, de la estructura del Estado. Pero la Suprema Corte de Justicia de México dice: es la Federación la encarnación de toda la nación. ¡Qué mentira! Porque de esta manera está ignorando la existencia del pueblo, de los vastos sectores que integran la nación, está ignorando la existencia de los estados, está ignorando la existencia de los municipios y solamente se fija y defiende los intereses de un pequeño sector finalmente, que es la Federación, y de esta manera la Suprema Corte anula los derechos constitucionales de todos los mexicanos, anula los derechos constitucionales de vastos sectores que conforman la nación mexicana y la población mexicana como unidad política. Ahí vemos un tribunal que, a base de falacias, cuya explicación no es más que su sometimiento al poder ejecutivo federal. Por eso es que no podemos nosotros estar de acuerdo con un premio que otorga las Naciones Unidas a una Suprema Corte de México que precisamente se encarga de anular los derechos humanos de los mexicanos. Y así nosotros podemos ejemplificar con una gran cantidad de casos. Basta que se haga una investigación por un grupo de profesionistas preparados, que puede ser incluso ordenado por un órgano imparcial de las Naciones Unidas, y se pondrá en claro que la labor de la Suprema Corte de Justicia de México deja mucho que desear. No es una labor que realmente tutele ni protege los derechos humanos. La explicación de este premio que otorga a las Naciones Unidas a la Suprema Corte de Justicia de México no puede ser otra que la influencia que ejercen ciertos países, los llamados países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, esa influencia que ejercen sobre el control de las Naciones Unidas, y esa es la razón, la explicación lógica de por qué ese premio se otorga
a un órgano de gobierno en México que de ninguna manera merece ese premio. Es ridículo que se le otorgue ese premio a un tribunal que precisamente se caracteriza por su sometimiento a los intereses particulares del Poder Ejecutivo de México. ¿Quieres decir algo al efecto, Giap? Estará muy bien. Sí, estamos comentando una nota del día 8 de abril, hoy 8 de abril del 2014. Esta nota se publicó a las 10:37 en la jornada en internet. Bueno, este es como viene a mi mente esa frase que utilizan en esa obra de William Shakespeare, Julio César, en ese monólogo de Marco Antonio, el amigo del asesinado César. Pero Bruto es un hombre honorable. El tribunal al que están premiando, que es una bola de parásitos porque ganan más de 6.300.000 pesos al año. Ese es el presupuesto que tienen para su sueldo más o menos. Y, y ya vemos la cantidad de casos que han pasado por sus manos: Atenco, Oaxaca, ABC, muchas veces los sindicalistas del ESME le han exigido justicia. Periodistas también han caído en las garras de estos buitres. ¿Y qué cosa hacen los ministros de la Corte? Bastardean la Constitución, hacen todo lo posible para darle la vuelta a los derechos constitucionales. Para eso les pagan y realizan muy bien su trabajo. Y bueno, tantos casos, pero eso sí, son expertos, son unos paladines de los derechos humanos. Pero Bruto es un hombre honorable. Entonces, y otro punto también es, bueno, qué cara tiene las Naciones Unidas para dar premios en materias de derechos humanos. Ya vemos el papel vergonzoso que hacen en otras naciones, en Siria, en Irán, donde quiera que se ponen, siempre están para justificar los dictados de esas principalmente 3 países que conforman ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son los países que tienen la bomba atómica, que son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y que se dedican a chantajear a través de su sistema eufemísticamente llamado capitalismo. Someten a todos los países. Crean, si un gobierno no les conviene, hacen un golpe de estado, lo tumban para tener gobiernos títeres. Y a estos gobiernos títeres, como el de México, con una Suprema Corte también títere a los dictados del Ejecutivo, pues necesitan promover o engañar a la gente que ellos están haciendo bien su trabajo, pero en realidad no es así. Porque lo dijo las Naciones Unidas. Entonces, si lo dijo las Naciones Unidas que la Corte es un paladín de los derechos humanos, entonces me lo debo creer, ¿no? Esa lógica de la pata de ganso es una frase que utiliza un pensador, Carl Schmitt. Carl Schmitt dice: la lógica de la pata de ganso se la dice a los tribunales supremos. Si los tribunales supremos dicen tal sentencia, entonces es justa, ¿verdad? Todo ser viviente que tiene 2 patas es un ser humano. Los patos tienen 2 patas. Los patos entonces son seres humanos. Bueno, más o menos esa es la lógica que aplican tanto en las decisiones que toma un órgano tan rastrero como es el de las Naciones Unidas, tanto como lo es
un tribunal rastrero igual como lo es la Suprema Corte, que lo que menos hace es dedicarse a proteger los derechos humanos, a proteger la Constitución.